Hola, muy buenos días. Mi nombre es Valentina Peñalosa y les voy a hablar acerca de mi método proyecto que trata de la discriminación a los zurdos. El 10% de la población vive en un mundo diseñado para el 90% restante. Este distingo no se da por temas de orientación sexual o de raza, sino que se da por algo bastante trivial en la actualidad, el ser zurdo. A partir de esto, se generan diversos prejuicios, los cuales en la actualidad son observables en el entorno, en el lenguaje y en la ciencia. Y toda esta situación representada en una sociedad actual se puede llamar discriminación. En la actualidad ninguna discriminación proviene de la nada misma, por lo tanto es pertinente preguntarse, ¿de dónde viene? De esta forma surge la pregunta de investigación, la cual es, ¿se ha eliminado completamente el sistema de discriminación a los zurdos? Esta será respondida a través de la hipótesis. A pesar del paso del tiempo, el sistema de discriminación a los zurdos sigue funcionando y afectando. La refutación o aceptación de esta se dará a través de un objetivo, el cual es comprobar la existencia histórica de un prejuicio de discriminación cultural a los zurdos que afecta hasta el día de hoy, el cual se dividirá en 3 partes: la ciencia, la historia y la actualidad. Mi primer objetivo específico es explicar el ser zurdo y lo que conlleva a través de la historia, a través de fuentes históricas. La historia es una disciplina bastante amplia, por lo tanto se debe delimitar. De esta forma se hablará de la Edad Media y de la Revolución Industrial. Para comenzar a explicar este prejuicio, hablaré del entorno. En la Edad Media la actividad económica principal era la agricultura, por lo tanto las herramientas utilizadas para esta evolucionaron, muchas de estas haciéndose más fáciles de usar, pero muchas otras haciéndose imposibles de empuñar para los zurdos. Un ejemplo de esto es la hoz para segar. Todos los campesinos que tomaran esta herramienta debían hacerlo hacia la derecha, ya que si todos lo hacían hacia este lado y otros lo hacían hacia la izquierda, estos últimos podían mutilar bastantes extremidades. Por otra parte, en la Revolución Industrial sucede algo bastante similar. Se pasó desde la agricultura a las grandes máquinas de producción cereal y ellos esperaban que todos trabajaran, por lo tanto, esperando que la mayoría pudiera hacer esto, se dejó a este grupo con esta condición afuera. Esto se puede ver, por ejemplo, en la sierra de mesa, que es una superficie plana de la cual emerge un cuchillo, y este cuchillo tiene el filo hacia la derecha, lo que significa que si un zurdo intenta cortar madera en este elemento, lo más probable es que no pueda ver qué está haciendo los accidentes absolutamente propensos. En el ámbito de la cultura, en la Edad Media la religión cristiana era lo más importante, por lo tanto la Biblia repercute en los más diversos ámbitos de la visión de mundo. Esto se puede ver, por ejemplo, en el arte. Aquí el mal está representado como alguien zurdo y se genera un nexo entre lo maligno y lo satánico con el tener esta tendencia o condición. Así se generaron muchas matanzas como la caza de brujas o la Inquisición que perseguían a estas personas. En la Revolución Industrial, la religión cristiana no era tan importante, pero el prejuicio se daba culturalmente. Como los zurdos no podían realizar diversas cosas, la gente los veía como torpes o inútiles, y de esta forma se creaba una realidad social alrededor de ellos. Todo lo anteriormente mencionado es observable en el dialecto. En la Edad Media se hablaban lenguas romances, en cuyas expresiones se puede observar esta discriminación o prejuicio. Por ejemplo, en el Miocid se usa la expresión corneja diestra, que es un ave que vuela hacia la derecha. Diestra significa buena suerte o de lo positivo, mientras siniestra significa de la mala suerte o de lo satánico. En la Revolución Industrial, estas lenguas evolucionaron para ser los dialectos que hablamos en la actualidad, como el español y el inglés. En el caso del español, siniestra significa tanto de la mala suerte como zurdo. Y en el caso del inglés, la palabra left, que significa izquierda, viene del anglosajón lift, que significa débil. Para continuar, hablaré de mi segundo objetivo específico, el cual es analizar los mitos del ser zurdo a través de estudios científicos nuevos y antiguos. Esto fue imposible de delimitar de la misma manera que se usó anteriormente, así que hablaré de 2 clases de estudios, los estudios positivos y los estudios negativos. Los estudios negativos surgieron alrededor del siglo XX y estos quieren demostrar que el ser zurdo viene en conjunto con diversas patologías. La difusión de estos generó 2 principales consecuencias. La primera siendo un cambio radical en los diagnósticos médicos. Esto se pudo ver mediáticamente en el caso del presidente George Bush, que al inicio de su presidencia sufrió una enfermedad autoinmune y a la tiroides. Cuando se le preguntó al doctor por qué el presidente estaba sufriendo esto, este respondió que los zurdos tenían más tendencia a sufrir esta clase de enfermedades. Y esto no solamente sucedió en el caso del presidente, sino que sucedía constantemente. Por otra parte, como el ser zurdo era negativo y era patológico, los padres y educadores no querían que se desarrollaran como tal.
Por tanto, se generaron los cambios de mano hábil, que consistían en atarle la mano izquierda detrás de la espalda al niño para que aprendiera a escribir con la derecha, y de esta forma evitar diversas patologías que podía contraer debido a ser zurdo. Posteriormente se descubrió que esto era absolutamente perjudicial, ya que podía causar tartamudez, dislexia, entre otras enfermedades del habla y del aprendizaje. Como dije anteriormente, también están los estudios positivos, que quieren demostrar que el ser zurdo viene en conjunto con una inteligencia superior. La difusión de estos también tiene dos principales consecuencias. La primera siendo positiva. Esta corresponde a la alteración del trato hacia los zurdos, lo que significa que cuando un zurdo entraba a un nuevo ambiente laboral o escolar, no se les discriminaba por la mano con la que escribían, y de esta forma podían demostrar sus verdaderas habilidades. Sin embargo, las consecuencias negativas fueron mucho más grandes que las positivas. Esta corresponde a la masificación de mitos, la cual explicaré a través de las listas de zurdos. Yo creo que la mayoría de ustedes ha visto de estas publicaciones que se encuentran en revistas o en internet que mencionan diversos personajes históricos o sociales que han escrito con su mano izquierda. Lo que está mal con estas listas lo explicaré a través de uno de los personajes más mencionados, Albert Einstein. Primero, lo que hizo este personaje no tiene nada que ver con la mano con la que escribía, por lo tanto se genera un nexo entre variables que no existe. Por otra parte, lo que se espera de físicos y matemáticos zurdos no tiene por qué ser distinto a lo que se espera de los físicos y matemáticos en general, y de esta forma se generan falsas expectativas, las cuales no son positivas, y finalmente genera desinformación. ¿Y por qué yo estoy diciendo que genera desinformación? Porque Albert Einstein, a pesar de ser de los personajes más mencionados en estas listas, no es zurdo, es diestro. Finalmente está mi último objetivo específico, el cual es describir el ser zurdo y lo que conlleva a través de la actualidad, a través de una encuesta. Esta encuesta se le preguntaron diversas preguntas relacionadas con lo anteriormente mencionado a 50 personas zurdas. ¿Y por qué solamente a personas zurdas? Para que estas mismas aseveren o nieguen la existencia de este prejuicio. Además de la información recopilada a través de este mecanismo, se contrastará con una entrevista que se realizó a un experto en el área, Sandra Mejías, encargada de la Zurdoteca. Se consideró un profesional en el área, ya que ella conoce la situación del zurdo de la actualidad como nadie, ya que trata con ellos día a día. Estos fueron los resultados. La primera pregunta tiene que ver con esta discriminación física. Esta es: ¿sientes que hay disciplinas que no puedas o te sientas menos capaz de realizar debido a tu condición? Una gran mayoría respondió que sí, pero gracias a la entrevista se supo que esto era por los objetos, no por las disciplinas. Muchos zurdos dicen que no pueden dibujar, por ejemplo, pero no es porque esta actividad no sea para zurdos, sino que es porque los lápices con los que ellos están haciendo esta actividad no los ayuda a desarrollar esto exitosamente. La segunda pregunta es: ¿alguna vez has sentido que tu colegio o familia haya querido corregir tu condición? Otra vez, una gran mayoría respondió que sí, pero gracias a la entrevista se cambió un poco el concepto. Los cambios de mano hábil no solamente suceden como los mencioné anteriormente, sino que si te mueven los hombros, te mueve la mano al escribir o te enderezan el cuaderno, también se puede considerar una corrección a esta condición. Finalmente, la última pregunta tiene que ver con esta discriminación del habla. Esta es: ¿tienes conciencia de que zurda, izquierda, siniestra y muchas otras palabras para referirse a los zurdos tienen una connotación negativa cultural que va mucho más allá de lo que estas palabras significan? Otra vez, una gran mayoría respondió que sí, lo que significa que los zurdos reconocen ser discriminados a través de las palabras. En conclusión, esta discriminación es vigente, pero no se da de la misma manera que se dio anteriormente. En el ámbito de la cultura, esta es vestigial, no directa, lo que significa que en la actualidad se sigue pensando que los zurdos son menos, pero no es porque lo crean verdaderamente, sino porque este pensamiento se dio de generación en generación. En el ámbito etimológico está muy junto con el ámbito físico, ya que en el primer ámbito, por ejemplo, muchas palabras, además de zurdo, significan torpe, y que los zurdos no pueden realizar diversas actividades porque son zurdos, los perpetúa como torpe frente a la sociedad. Y estas dos cosas se contraponen y generan una especie de bucle de discriminación. El prejuicio físico se consideró el prejuicio más importante, ya que muchos zurdos admiten estar seriamente afectados por este, y con todos los argumentos presentes se acepta la hipótesis. Es indigno lo que los zurdos sufren día a día, por tanto, este proyecto no se consideraría completo sin una solución. Esta corresponde a la fabricación de productos para zurdos en Latinoamérica a través de tecnologías como la impresión 3D, para así abaratar los costos y que se puedan implementar en tanto colegios como áreas de trabajo.
Los zurdos hemos estado caminando por un camino de tierra durante toda la historia, mientras los diestros recorren un camino pavimentado, el cual ellos dan por garantizado. Este proyecto no es para comprobar que existe otro prejuicio más en la sociedad, sino que es para que se cumpla un derecho fundamental el cual no está siendo realizado y que todos podamos vivir en dignidad sin importar la mano con la que escribamos. Muchas gracias.